Entonces fíjense bien, se supone que nosotros tenemos que hacer un intercambio, ¿eh? Pero realmente ustedes tienen que saber bien el concepto. ¿Qué es la cabeza? Todo lo que está encima del pescuezo, alias cuello, esa es la cabeza. Entonces está compuesto de partes blandas y de partes óseas. Entonces el neurocráneo y el viscerocráneo son los huesos que van a estar conformados. Entonces esto que se llama calvaria, que viene de calavaria, que quiere decir calavera, ustedes conocen la palabra calvario, el camino de Cristo con la cruz, ¿ya? Entonces no es el camino, el calvario es la parte del monte, ¿ya? El monte del Calvario, y se llamaba monte del Calvario porque ahí dejaban todos los esqueletos de la gente que crucificaban. Entonces se llenaba de huesos largos y de cráneos. Entonces, como estaban todas las calaveras ahí, le llamaban el monte de las calaveras, y de ahí resulta el nombre de Calvario, de calavera. Entonces está formado, como ven ustedes, por lo que va a ser en la cabeza, lo que va a ser lo que se conoció como cráneo, lo que se conoció como cara, y lo que se conoce ahora como lo que es el neurocráneo, y lo que se conoce ahora como lo que es el víscero o esplagmocráneo, conformado por un montón de huesos ahí que no son constantes, porque hay un montón de huesos adicionales, no se cuentan los huesos del oído, etc. Y por eso es que los huesos generalmente dicen que son 8 craneales y 4 del víscero, pero eso realmente no es cierto, porque los huesos estos se intercalan entre lo que es lo que es el cráneo, el neurocráneo y el viscerocráneo, de tal manera que lo único que tienen que hacer es aprender. Fíjense bien, ahorita vamos a ver los huesos por separado, pero todas las preguntas del examen van a ser las preguntas del examen. Por ejemplo, el tuber parietale pertenece o se localiza al nivel de qué. Pues en primer lugar del hueso parietal, su nombre lo dice. Bueno, ¿está por fuera o está por dentro? Entonces, vale. Si es tuber, quiere decir que es tumor, que es chipuste. Y si es fosa o fobia, eso es por dentro. Entonces las cosas que son cóncavas por dentro se vuelven convexas por fuera. Entonces la gente que tiene abultado esto, ya, normalmente se les llaman maridos aquí en Guatemala. Bueno, no se ríen. ¿Saben a qué le dicen cornudo? Entonces aquí en Guatemala hay gente que tiene muy abultado esto. Entonces, 80% de las mujeres que queman el hombres. Entonces, esto, digamos, son las prominencias de las eminencias o prominencias frontales, ¿ya? Entonces, el hueso se llama frontal, que viene de frontispicio, que quiere decir de enfrente, ¿ya? O de frente a. Y por eso es que está conformado acá. Ustedes ven que los huesos parietales y el occipital que vamos a ver hoy conforman lo que ustedes van a conocer posteriormente como lo que es el epicráneo. ¿Y qué quiere decir epicráneo? Epi, encima del cráneo. Entonces el concepto de epicráneo, fíjense bien, ahorita ustedes se quedan nada más con que son esos tres huesos, ¿ya? Frontal, parietales y occipitales. Cuando ya veamos músculos van a ver ustedes que el concepto de epicráneo varía un poco, ¿ya? Porque ahí se dice que epicráneo es toda la parte donde está cubierta por cabello. Entonces ahí el concepto cambia un poco, pero en este momento el epicráneo está conformado para ustedes por lo que es el frontal, por lo que es esto y por lo que es el occipital. Entonces aquí viene ya la parte de atrás que se le llama el occipucio, ¿ya? De occipit, que quiere decir nuca, ¿ya? Y el sincipucio, ¿ya? Que es la parte de adelante. Aunque ustedes van a ver, por eso les digo, cuidado con lo que van a leer, porque ustedes apréndanse que occipucio es la parte de atrás. Y, fíjense bien, tóquense la ñola. Entonces ahí está la protuberancia occipitalis externa. Entonces, a eso, que también se le llama inión como punto antropométrico, ¿ya? Es lo que la gente le conoce a ustedes, lo van a conocer ustedes como en la clínica, como lo que es el occipucio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ya saben que occipit quiere decir nuca, ¿ya? Y el
hueso es el hueso que está cubierto por toda la musculatura de la nuca y por eso es que se llama occipital. Y eso se llama occipucio. Y aquí está lo que va a hacer entonces el sincipucio. Sincipucio es la parte de adelante, que generalmente se localiza donde se localiza el punto craniométrico que se llama obelión, o lo que va a ser la bregma, que es la fontanela anterior. Entonces, estas son las cositas pequeñas que ustedes sí tienen que saber, a los cuales son cosas que se van a preguntar. Entonces ven ustedes acá que de frente ustedes ven que el hueso, estos huesos forman la calvaria. Por lo tanto, son unos huesos prácticamente escamosos. ¿Bien? Entonces ven ustedes que tiene su parte escamosa y su parte escamosa, y prácticamente este es solo escamoso. Con Coca nos hemos reído siempre porque yo me niego a describir el parietal. Ay, no leen ustedes. No están hablando yo del parietal. Un hueso cuadrado que tiene una parte exocraneal, una endocraneal, que tiene el tubo frontal y se le llama, y tiene unas impresios ahí que se llaman arteriales. Entonces, simple y sencillamente se aprenden esto. Entonces, ¿qué se tiene que aprender del frontal? Sigamos con. Entonces, por dentro, ya el frontal, vean ustedes acá, tiene, fíjense bien, vean ustedes acá. Ustedes aquí tienen la parte ya con sus margos, ¿ya? O sea, este es un hueso que es medio cuadrangular, entonces tiene su margo ya parietalis, que se le llama sutura coronal, ¿ya? Y en la parte central, donde se interconectan, fíjense bien, los huesos parietales con el frontal, se le llama bregma. Entonces, por eso es que a la fontanela anterior se le llama fontanela bregmática. Pero realmente el bregma es simple y sencillamente donde se unen la sutura sagital con la coronal, que es esta parte de acá. Entonces, vean ustedes aquí, tiene su parte inferior. En la parte inferior entonces ya tiene una parte escamosa, que es vertical, y una parte basal, que es horizontal. La parte horizontal va a conformar básicamente el techo de la órbita, ¿ya? En su parte exocraneal. Entonces, eso es lo que tiene que aprenderse. ¿Qué tiene? Conformada por lo que van a ser el margo orbitalis. El margo orbitalis es la parte superior, que está conformada básicamente por el frontal. La parte intermedia, ¿ya?, se llama pars nasalis. ¿Por qué? Porque ahí se van a meter los huesos nasales. Y el otro, y tiene una parte saliente acá, que se le llama procesos cigomáticos. ¿Por qué? Procesos apófisis. ¿Qué quiere decir apófisis? Apófisis quiere decir excrescencia, o viene de apo y fisis, que quiere decir alejarse del físico, ¿bien? O sea, alejarse del cuerpo. Eso es lo que quiere decir apófisis o procesos. Entonces ahora ya no se le conoce como apófisis, sino se le conoce como procesos o proceso en español. Entonces el proceso no es el proceso que ustedes van a ver en el proceso de juzgado, que es el proceso penal. No, aquí el proceso es sinónimo de apófisis, que quiere decir excrescencia, o algo que se aleja del cuerpo de cuya estructura depende. Entonces aquí ven ustedes acá que antiguamente se le llamaba a esto, ¿ya?, se le llamaba apófisis orbitaria interna, y a esta se le llamaba apófisis orbitaria externa. Ahora ya no sé, esos nombres no existen, no lo van a traer aquí, por favor. Aquí simplemente este hueso se va a articular aquí con el cigomático, entonces se le llama procesos cigomáticos frontales, y el otro es el procesos frontales del cigomático. En la parte de en medio está esta escotadura nasalis, que es la pars nasalis, donde se van a insertar lo que van a ser los huesos. Cuando se le quitan los huesos nasales a esto, hay una eminencia ahí que se llama espina nasalis. Y esta espina nasalis ya va a articular con los huesos de la nariz, por eso es que se le llama espina nasalis. Y atrás de esto ya tiene. Entonces, ¿qué se aprenden ustedes? Pues las eminencias frontales, que son estas que brillan acá, la glabela, que antiguamente le llamaban la jiba frontal media, ¿ya?, que de jiba no tiene nada, porque es una parte plana prácticamente, esta de aquí. Entonces, no sé por qué le llamaban jiba media, si no tiene jiba, ¿ya?, porque es una parte plana. Entonces, ya solo quedaron lo que son las eminencias frontales, lo que es, en algunos huesos sí se ve bien lo que son los arcos superciliares, que es donde van las cejas, las supercilias, ¿ya? Entonces eso se conoce como arcos superciliares en algunos. Y aquí fíjense bien, hay un orificio
o una incisura. Incisura es en latín, escotadura es en español. ¿Ya? Lo que ustedes han oído, group en inglés. Entonces, esto es solo una prácticamente. De ahí en algunos esqueletos van a encontrar ustedes que puede haber otra más pequeña, ¿ya? Que antiguamente se le llamaba la incisura o escotadura frontal interna. Ahora simple y sencillamente se le llama incisura supratropeal. Así que esto es lo que tienen que aprenderse de lo que es de afuera del frontal. Sigamos. Va, por dentro del frontal, ¿ya? Entonces, pues, por dentro del frontal lo único que tienen que aprenderse es que tiene aquí, como ven ustedes en gris, ese es un hoyo que tiene el frontal ahí. Este hoyo que tiene el frontal se llama incisura etmoidalis, porque ahí es donde se inserta, ¿ya?, el etmoides. Entonces, por eso se llama incisura etmoidalis, pero la incisura etmoidalis pertenece al hueso frontal y ahí es donde encaja lo que va a ser el hueso criboso. Y ven ustedes acá que tiene lo que se llama la pars orbitalis, ¿ya?, o procesos orbitalis. Fíjense bien que por todo lo que está en la órbita se llama lámina orbitalis o fascies orbitalis. Todo lo que va a formar la órbita, todos los huesos que conforman eso, por dentro, todos los huesos que forman ahí, etmoides, sfenoides, frontal, ¿ya?, maxilar, cigomático, ¿ya?, esos huesos todos forman la cavidad orbitaria con sus fascias o lámina orbitalis. Pueden encontrarlo como fascias orbitalis o como lámina orbitalis. Entonces la lámina orbitalis de tal hueso va a estar conformando lo que es la cavitas orbitalis o cavidad orbital. Entonces no se les va a olvidar. Y aquí, como ven ustedes, solo hay unas arrugas, ¿ya?, que se llaman impresio digitale o digitales o impresio cerebrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el lóbulo frontal del cerebro y ese es el que conforma, cuando se está conformando el hueso y se está conformando el cerebro, quedan las impresiones metidas ahí. ¿Alguna duda del frontal? Esto es lo que tienen que saber nada más del frontal y esto es lo que se les va a preguntar. No se les olvide el concepto de lo que es el sincipucio, el occipucio, ¿ya? Occipucio, se recuerda que es atrás, sincipucio es adelante, arriba. Bueno, digamos, entonces seguimos, ya, esto ya lo vimos, aquí como yo, lo estuve frontal, lo que va a hacer, fíjense bien, la línea temporalis, ¿ya?, de lo que es el proceso cigomáticus. Aquí ven ustedes que normalmente hay dos escotaduras, pero en la mayoría de los huesos solo hay una, tanto que Netter no saca dos, solo saca una, que es la supraorbitalis, que es la número 9, y de ahí puede estar lo que se conoce como lo que es la incisura frontalis media o supratropialis, que es la misma. Entonces aquí está la par media, que ustedes ven la espina, ven ustedes aquí otra vez, y ven ustedes aquí, ya, en lo que es el 31, ven ustedes lo que es la glabela, y ven ustedes esto solo se ve en jóvenes nada más, y es la sutura interfrontal, porque originalmente el frontal se formó de dos huesos, ¿ya?, derecho e izquierdo, que se juntan, se fusionan y forman un solo hueso, de tal manera que después de los 20 años esta sutura ya no se mira. Esta sutura se conoció como sutura metópica y todavía en ginecología, en pediatría y todo, ustedes van a encontrar que le llaman a la fontanela anterior, le llaman la fontanela bregmática o la bregma, y lo que van a ver lo que es la sutura metópica, que es la sutura interfrontal. Esto no es pregunta de examen, ¿ya? La sutura metópica no es pregunta de examen, ni la sutura interfrontal, esta no es pregunta de examen. Ese es solo para que ustedes sepan que en un momento determinado existe esa sutura, desaparece con la edad. ¿Sigan? Bueno, ven ustedes acá en la parte inferior, ¿ya?, lo que estaba diciéndoles. Aquí está, ¿ya?, la pans orbitalis con su lámina orbitalis, ¿ya?, lámina orbitalis, aquí están los orificios, aquí está la espina, aquí están lo que son las vías etmoidales y aquí está lo que es la incisura o escotadura etmoidalis.
que es lo único que ven ustedes aquí. No se les va a hacer referencia a lo que es la fosa lacrimalis. No van a pensar ustedes que vamos a preguntar ni por dónde pasó la famosa fosa lacrimalis, porque esa fosa lacrimalis es una fantasía erótica animal. Ahora bien, por dentro, entonces lo que era el tuber frontale se convierte en la fosa frontalis, ¿ya? Y hay algunos accidentes propios del hueso que ustedes se los aprenden, como lo que es la crista gali, que es del etmoides y lo que va a hacer el foramen septum, con la crista frontalis, ¿ya? Que se continúa con lo que va a hacer el sulcus senus sagitalis. Eso es todo, ¿ya? Foramen septum, la crista frontalis no se la preguntamos, y el sulcus, ¿ya? Es obligatoria la pregunta, ¿me entienden? Porque realmente esta sí la tiene, ¿ya? Y en los parietales, cuando se unen los parietales, se forma este surco en medio de los dos, ¿ya? En la sutura sagital. Entonces lo único que se aprenden aquí es que esta es la pars orbitalis, esta es la, fíjense bien, pars orbitalis, facies orbitalis. ¿Ven la diferencia? Entonces esta es la parte intracraneal o endocraneal, y esta es la parte exocraneal. Entonces, formando la cavidad orbitaria o cavidades orbitalis. Entonces no se les va a olvidar que aquí es lámina o facies orbitalis y aquí es pars orbitalis. Sigamos. Bueno, me niego. Sigamos. Bueno, entonces vean ustedes acá el occipital, que ya dijimos que viene de occipit, que quiere decir nuca. Ya, este es un hueso en forma ovoidea, que también tiene una escama y también tiene una pars lateralis. ¿Ya? Este hueso, como dice la guía, se debe estudiar a partir del foramen magnum. Entonces, una parte anterior al foramen magnum, ¿ya? Una parte lateral al foramen magnum y una parte superior al foramen magnum. Entonces, todo va en referencia al foramen magnum. Antiguamente el foramen magnum se llamaba agujero occipital. Así que en algunos libros todavía van a encontrar ustedes que dicen foramen occipitale o foramen o agujero occipital. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En la escama, ¿no? Vamos a encontrar su margo, que es su margo lambdoideo, o sea, el que se va a articular con lo que va a hacer el parietal y abajo con lo que va a ser el temporal. Y luego, vengan ustedes, en la parte interna está lo que es la eminentia cruciformis, eminencia cruciforme, eminentia cruciformis, que tiene simplemente quiere decir, ¿ya? Bulto en forma de cruz. ¿Qué quiere decir cruz? Cruz viene de crociare, que quiere decir tortura. Entonces, como la forma de los antiguos romanos era torturar a la gente que se sublevaba, entonces la forma más indigna de hacerlo y más dolorosa era crucificándolos. Y de ahí viene la palabra crucifixión, ¿ya? Y ahí viene la palabra cruz, que quiere decir tortura. Entonces acá encontramos la eminentia cruciforme, donde ven ustedes que se encuentra lo que van a hacer en el mero centro, lo contrario a lo que ustedes se tocan en la cabeza, está por dentro, que es lo que es la protuberancia occipitalis interna. Y ven ustedes que ahí confluyen lo que van a ser los surcos de los senus sagitales superior, lo que van a ser los transversos o laterales y lo que va a ser la crista o sulco. Fíjense bien, porque en algunos hay crista y en otros hay surcos occipitales, ¿ya? Crista occipitalis interna, ¿ya? O sulcus occipitalis. Fíjense bien, crista occipitalis interna o sulcus occipitalis. ¿No? ¿También con eso? Es que fíjense bien, en algunos cráneos tiene esta forma.